la tecnología, la ciencia y el campo digital cambia todos los días. Conozca la información más actualizada de noticias y tendencias en la próxima media hora aquí en Código 13. En esta edición vamos a conversar sobre las tendencias y buenas prácticas en sitios web y plataformas digitales que deben tomarse en cuenta para el 2021. También conoceremos cuáles fueron los términos más buscados en el 2020 en nuestro país, según el reporte de la plataforma Google. Acompáñenos. Raxa presenta la sección de innovaciones. Google compartió los términos más buscados del 2020, un año en el que el coronavirus y sus temas relacionados dominaron la curiosidad del mundo. Conozcamos las tendencias en el mundo y en nuestro país a continuación. Google ha revelado los términos más buscados del pasado 2020. Y sí, el año anterior fue bastante complicado para todo el mundo, y la siguiente lista es un reflejo de lo que estamos viviendo. Evidentemente, la mayoría de búsquedas gira alrededor de la COVID-19, incluyendo los momentos de locura que vivimos en las primeras semanas de la pandemia. La gente quería saber cómo afrontar un suceso completamente nuevo para la gran mayoría. El año en búsqueda 2020 ha sido dividido por países y por categorías. Sin embargo, el coronavirus es el término que se repite por todas las regiones. Otro suceso de gran relevancia también para la humanidad y que aconteció en plena pandemia fueron las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Y en el caso de nuestro país, en las categorías qué es y cómo, encontramos búsquedas bastante curiosas, muchas de ellas relacionadas al coronavirus. Por ejemplo, sobresalen las preguntas de qué es un toque de queda, qué es una pandemia, cómo hacer alcohol en gel y cómo saber si me aprobaron el bono proteger. A continuación repasamos algunas de las tendencias más importantes del 2020 para nuestro país. Al consultar las tendencias encontramos que la búsqueda número 1 fue la palabra coronavirus, en segundo lugar el bono proteger, en tercer lugar elecciones Estados Unidos 2020, en cuarto lugar síntomas del coronavirus, en quinto lugar Zoom, la plataforma, en sexto Marchamo 2021, el séptimo muchos costarricenses recordaron la muerte de Kobe Bryant, en octavo buscaron Google Classroom, en noveno NBA, y en el número 10 aparece el juego que revolucionó el 2020, Among Us. Mientras tanto, en la categoría ¿qué es? Sobresalió en primer lugar la búsqueda de la siguiente pregunta: ¿qué es el coronavirus? En segundo lugar, ojo esta búsqueda que está muy curiosa, ¿qué es Swan Fonzón? En tercer lugar, ¿qué es un toque de queda? En cuarto, ¿qué es Tusa? En quinto, ¿qué es una pandemia? En sexto, ¿qué es la independencia de Costa Rica? En séptimo, ¿qué es Forex? En octavo lugar, ¿qué es un ensayo? En noveno, ¿qué es UCAEP? Y en décimo aparece la pregunta de qué es Anonymous, el fenómeno de hackers de internet. Y por último, en la categoría cómo aparecen las siguientes preguntas que se hicieron los costarricenses en la plataforma Google. En primer lugar, la pregunta fue ¿cómo van las votaciones de Estados Unidos? En segundo, ¿cómo hacer alcohol en gel? En tercero, ¿cómo se llama el hijo de Cosmo y Wanda? En cuarto lugar, ¿cómo jugar parchís? En quinto, ¿cómo saber si me aprobaron el bono proteger? En sexto, ¿cómo se contagia el coronavirus? Ojo a esta, la séptima, ¿cómo poner arroba en la computadora? La octava, muy importante, como todos estuvimos en nuestras casas, ¿cómo hacer arroz con leche? La novena, también muy curiosa, ¿cómo saber si estoy embarazada? Y en el décimo lugar, ¿cómo se escribe? YouTube Gaming tuvo su mejor año con más de 100.000 millones de horas vistas. El contenido de videojuegos en la plataforma duplicó su audiencia con respecto al año 2018. Los videojuegos siguen siendo uno de los pilares más dominantes del entretenimiento en línea y en ninguna parte eso es más evidente que en las estadísticas de YouTube del 2020. Según el director de YouTube Gaming, Ryan Wyatt, los usuarios del sitio vieron 100.000 millones de horas de contenido de videojuegos en la plataforma el año pasado, el doble de la cantidad de horas vistas en el 2018. De esa cifra de 100.000 millones, 10.000 millones de esas horas fueron de transmisiones en vivo de YouTube Gaming, una fuerte señal de que el sitio propiedad de Google se perfila como un competidor fuerte para Twitch, propiedad de Amazon.
Waya también tenía otras estadísticas interesantes para compartir. Por ejemplo, Minecraft fue el juego más visto en todo YouTube por un amplio margen, con más de 200 mil millones de vistas de transmisiones en vivo y videos subidos vistos este año. Naturalmente, el siguiente juego más visto en la plataforma fue Roblox, con 75 mil millones de visitas, y los 5 primeros se completan con el Battle Royale para móvil Garena Free Fire, con 72 mil millones, Grand Theft Auto 5 con 70 mil millones y, como no, Fortnite con 67 mil millones. YouTube también nos dice que ahora tiene más de 40 millones de canales de videojuegos activos y que 80 mil de esos canales alcanzaron los 100 mil suscriptores el año pasado. Más de 1000 canales superaron los 5 millones de suscriptores en el 2020, mientras que más de 350 canales alcanzaron, ojo, los 10 millones de suscriptores. Los creadores en todos los ámbitos han visto aumentos masivos en suscriptores, audiencias y espectadores a lo largo del 2020. Un ejemplo increíble de crecimiento en el 2020 es el creador de contenido de Minecraft Dream, que vio aumentar las suscripciones de canales de 1 millón en enero del 2020 a más de 13 millones en octubre del mismo año, según se lee en la publicación del blog de YouTube. Parte de la razón por la que el contenido de videojuegos probablemente haya aumentado en el 2020 es la pandemia del coronavirus, que ha disparado las estadísticas de entretenimiento en línea para actividades como la transmisión de televisión y los juegos multijugador. Todavía no tenemos estadísticas de Facebook Gaming o Twitch, pero no sería sorprendente que ambos competidores reportaran cifras récord para el año anterior. Raxa presentó la sección de innovaciones. Continuamos con más contenido en Código 13. El 2020 representó un gran impulso para la introducción de muchísimas pymes y negocios en el campo web y digital. Y para este 2021 se espera que la tendencia continúe. A continuación, José María Calvo, socio y director de innovación de la U Creativa, nos cuenta sobre las tendencias y buenas prácticas en sitios web y plataformas digitales que deben tomarse en cuenta para este 2021. Veamos. Quizás sea una obviedad, pero podríamos decir que el 2020 fue la consolidación de la incursión digital en pequeñas y medianas empresas en nuestro país. Bueno, yo creo que el proceso de digitalización ya ha iniciado y ha empezado a iniciar desde hace 10 años. Lo que pasó en el 2020 es que se aceleró por la necesidad de poder seguir dando servicios y vender productos. Entonces sí ha sido una aceleración fuerte, y esto es algo que va a continuar 2020-2021. No podríamos hablar todavía de una consolidación, porque podríamos decir, digamos, que en este año se digitalizaron el 40% del mercado, o sea, todavía estamos en menos de la mitad, y ya va a ser en el 2021 donde sí vamos a ver ya tal vez más de la mitad de los negocios adoptando tecnología o ya totalmente digitalizando la forma en que interactúan con sus usuarios. ¿Por qué va a pasar esto? Porque es un proceso de adopción que ahora es más rápido, es acelerado, ya el consumidor lo está exigiendo y por obvias razones tenemos limitantes que nos obliga a usar más tecnología. Y lo otro es que una vez que el usuario experimenta, por ejemplo, la compra en línea o cualquier servicio digitalizado, se queda allí por el tema de ahorro de tiempo y conveniencia. José María Calvo es socio y director de innovación de la U Creativa, y conversamos con él para conocer algunas de las tendencias y prácticas que vimos en el campo digital en el pasado 2020. Realmente no han habido cosas tan nuevas, o bueno, depende, ¿verdad?, de los ojos que lo vean. Digamos, sí, nuevamente lo que hay fue una aceleración, digamos. Hay 3 principios que se usan muchísimo. Uno es el People Centricity, se llama Centricity, y esto lo que dice es enfocarnos totalmente al usuario o a la persona. Este es el eje del UX, y el UX es una nueva área, ¿verdad?, que ha venido a adoptarse en todos los temas de tecnología y creación de productos, y es desarrollemos servicios, productos, plataformas digitales enfocadas en el usuario final. El otro es Location Independence, que tiene que ver con nos estamos globalizando gracias al Internet. Entonces el tema de yo tener mi negocio y venderlo solo en una zona geográfica está cambiando a decir, yo tengo mi negocio, tengo presencia en Internet y puedo llegarle a un mercado nacional.
inclusive empezar a experimentar cómo vender a través de Amazon, que son iniciativas que tiene Procomer, o a través de sistemas de envío ya más globales. Y el último es Resilient Delivery, que tiene que ver con el tema de la liquidez, de la no dependencia, y ir modificando y adaptándolos a las nuevas necesidades de los clientes. Entonces el negocio va transformando y es independiente del lugar, de la plataforma que usamos de envíos, y empezamos a tener, ¿verdad?, como una presencia omnicanal. José María, ¿y cuáles son las principales tendencias en sitios web y plataformas digitales que nos esperan para este 2021? ¿Cuáles son las tendencias más fuertes? Bueno, el e-commerce. El e-commerce es la primera, es decir, ya los negocios tienen que empezar a tener eso en su estrategia, es un must, no es algo que puede ser optativo, es necesario hacerlo ya. Se va a consolidar más en el 2021. Si ya inició, el 2021 se consolida y la gente se va a quedar allí. Parte también de entender, digamos, en las plataformas es que el e-commerce se ha vuelto omnicanal. Entonces esto significa que no solo es el sitio web, sino tener el Facebook Store, el Instagram Store, tener plataformas como por ejemplo de venta en Amazon, o inclusive este nuevo sistema que está pegando mucho, que es vender a través de WhatsApp con los links de compra. Otra cosa que siempre ha sido relevante, digamos, es el uso del video y las imágenes. Esto siempre es algo que ha estado, pero ahora, digamos, una marca grande o una empresa que está creciendo muchísimo, habilitar su canal de YouTube es relevante. Estar generando contenidos diarios, semanales, es relevante. En el caso de cuando nosotros estamos ofreciendo productos, la interacción se vuelve sumamente importante, porque ya no podemos decir, o es más difícil, hey, visítenos en nuestro local. Entonces todo lo que son tours virtuales, todo lo que son los videos 360, la interacción con el celular, de moverme y sentir la experiencia, eso es algo que nos pueden dar tanto los videos como las imágenes, y es algo que entonces hay que reforzar muchísimo. Y el otro tema que considero relevante es el Smart Content, se llama contenido inteligente. ¿Qué quiere decir contenido inteligente? Usar técnicas efectivas de storytelling para contarle a la gente por qué mi producto es bueno, cuál es el propósito que tiene y cómo nos soluciona la vida a nosotros como clientes. José María, a pesar de esto, aún sigue existiendo cierta resistencia por parte de algunos sectores para entrar de lleno en el campo digital. ¿Cómo podríamos cambiar eso? Ok, creo que es relevante, digamos, cambiar este paradigma de que la tecnología es difícil, o que yo no estoy para la tecnología. O sea, todos usamos un celular, todos descargamos aplicaciones móviles y no aprendemos cómo hacerlo, sino que lo vamos aprendiendo conforme lo vamos usando. Realmente así es la tecnología ahora. La tecnología es amigable, es abierta, es accesible, y por eso cualquier profesional o cualquier empresario debe empezar a entender la tecnología y empezar a especializarse en tecnología. ¿Por qué? Porque la tecnología exponencia los negocios, la tecnología exponencia los profesionales. Entonces es una necesidad y es una realidad que, dado más ahora lo que pasó en el 2020-2021, es un tiempo para prepararnos, para capacitarnos y poder usar a lo más que podamos la tecnología para exponenciar, para crecer. Y bueno, si alguien quisiera adentrarse y aprender más sobre el mundo del desarrollo web y la tecnología en general, ¿dónde puede encontrar más información y prepararse? Bueno, la U Creativa creó una escuela de tecnología que se llama Techground. El enfoque que nosotros tenemos es crear una plataforma de empleabilidad y de reskilling, se llama, de generar nuevas habilidades en tecnología para el profesional actual. Entonces, digamos, es una plataforma de educación muy abierta, muy accesible, no importa la edad, no importa la profesión, y lo que permite es que, encontrando las diferentes habilidades o lo que las personas pueden explorar, tienen una cartera bien grande, digamos, de posibilidades de aprender o adentrarse en el mundo de la tecnología. Actualmente tenemos 18 certificaciones, que es un modelo de educación muy flexible por las noches, que de una forma, de esta forma la gente puede continuar trabajando y puede asimismo irse especializando en diferentes áreas. Entonces, para la gente que se enfoca más en el diseño, en la parte creativa, tenemos UX, UI. Para las personas más empresariales, tenemos como el tema de Big Data,
y toma de decisiones usando tecnología. Para las personas que quieren explorar el desarrollo, la programación en sí, aprender a programar, que también es algo relevante para cualquier profesional. Tenemos desarrollo web y tenemos un montón de especializaciones en cosas que las empresas están buscando, muchos profesionales como ciberseguridad, QA automation y un montón más. La forma más sencilla de conocernos es entrar al sitio web y ver la escuela de Telegram. También nosotros tenemos un programa de YouTube que se llama TechShots, donde todos los días damos una charla con algún profesional en temas de tecnología para que puedan conocer qué está pasando en este mundo y poder también ir explorando qué más les gusta. Y es momento de hacer una pausa, pero al regresar les contaremos una historia más de la tecnología, esta vez recordando el nacimiento de la primera calculadora científica portátil. ¿Cómo nació? Averígüelo al volver. Continuamos con más información en Código 13. ¿Sabían que en la Universidad de Costa Rica están trabajando en crear un programa de computadora que podría leer la mente? En la sección de Ciencia en Todo de la Universidad de Costa Rica les contamos más detalles. ¿Sabías que en la Universidad de Costa Rica están trabajando en crear un programa de compu que podría leerte la mente? Bueno, no exactamente, pero sí un programa que podría aprender a traducir lo que piensa tu cerebro. Tu cerebro es como una fábrica que produce electricidad como la que usas para encender un bombillo. Pero en vez de venir del tomacorriente, esa electricidad viene de neuronas o las células especiales del cerebro, las cuales trabajan en cadena llevando el impulso hasta donde tiene que ir. Así es como nuestro cuerpo se mueve, saborea, lee, imagina o siente dolor. Esa electricidad, aunque sea pequeñita, se puede medir y se mide con un encefalógrafo, un aparato muy parecido al sismógrafo, que va marcando en una computadora señales que recibe a través de electrodos, unos conductores eléctricos que se ponen en la cabeza. Pero las señales son muy bajitas. Es como tratar de escuchar una conversación a través de una puerta cerrada. Esta información la utiliza el neurólogo para ver si hubo convulsiones, pero podríamos utilizarla para mucho más. Imagínate que tuviste un accidente o por enfermedad ahora estás en cama, sin poder hablar ni moverte. ¿Cómo le haces saber a los demás lo que necesitas? Un grupo de científicos y científicas de diferentes áreas están trabajando para inventar un programa que sirva como un traductor entre el cerebro y la computadora. Es decir, que en medio de esos millones de impulsos eléctricos del cerebro encuentre información importante para ayudarnos a entender sentimientos y pensamientos. Es como entrar a un gran salón con miles de personas, todas hablando al mismo tiempo. En código, ese es el reto que tienen los investigadores, lograr que una computadora pueda descifrar estas conversaciones. Para crear el software, los científicos usan electrodos y le piden a la gente que escoja entre dos palabras. Por ejemplo, arriba o abajo. Esto para poder ver cómo son los códigos que usa el cerebro para pensar en arriba y abajo. Pero hay que estar súper concentrado y pensar solo en eso, si no el experimento no sirve. Este software se podría aplicar a muchas cosas. Tal vez un día hasta podás jugar un videojuego sin necesidad de un control o comunicarte telepáticamente con tus amigos y amigas. Todo esto será en un futuro. Por ahora, los usos médicos del programa podrían mejorar la vida de muchas personas. ¿Qué otros usos te imaginas que podría tener esta tecnología en el futuro? Conectate con todo lo que te rodea. Soñá, crea y transforma. Encontrá la ciencia en todo. También puede escuchar los podcasts de la serie disponibles en las plataformas en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Un 4 de enero de 1972, hace 49 años, Hewlett Packard lanzó la HP 35, la primera calculadora científica de mano de la historia. Conozcamos más de esta historia de la tecnología a continuación.
Un 4 de enero de 1972, Hewlett Packard lanzó la HP 35, la primera calculadora científica de mano. El nombre de esta calculadora se debe a sus 35 botones. La HP 35 tenía exactamente 5.8 pulgadas de largo y 3.2 pulgadas de ancho, y precisamente este era el tamaño del bolsillo de uno de sus creadores, de ahí lo de calculadora de bolsillo. La HP 35 fue introducida a un precio de $395 de la época y estuvo disponible hasta 1975, con 3 años en el mercado. Durante este tiempo se vendieron más de 300.000 unidades. Cuenta la leyenda que Bill Hewlett, uno de los fundadores de Hewlett Packard, se planteó en 1970 la posibilidad de construir un aparato de bolsillo capaz de calcular funciones trigonométricas y logaritmos, es decir, una calculadora científica. En ese entonces no existía nada parecido, la única alternativa eran aparatos enormes y carísimos como el HP 9100. Incluso los astronautas que por aquel entonces seguían viajando a la Luna debían usar las engorrosas reglas de cálculo para realizar operaciones vitales. No obstante, los estudios iniciales de mercado demostraron que no habría demanda para este nuevo proyecto. Hewlett, indiferente a los malos augurios, dio máxima prioridad al proyecto. Durante el desarrollo del dispositivo, la compañía trató de utilizar la Burroughs B5500 para validar sus cálculos, una computadora de gran tamaño que se utilizaba para hacer cálculos, pero los desarrolladores se vieron obligados finalmente a recurrir a la comparación manual de los resultados con tablas matemáticas. Y hace muchos años, el objetivo fundacional de algunas empresas no era necesariamente ganar la máxima cantidad de dinero posible con la mínima inversión, incluso a costa de engañar a los clientes. Naturalmente se trataba de empresas rentables y que debían seguir siéndolo, pero había algo más, un orgullo por la calidad y por el trabajo bien hecho. Un ejemplo de eso es esta calculadora. Luego de su lanzamiento aparecieron varios bugs o errores, sobre todo en el redondeo de las funciones exponenciales. En el momento en que la empresa descubrió el error, HP ya había vendido cerca de 25.000 unidades. Según cuentan los relatos, cuando Dave Packard abordó el tema de los errores, uno de los presentes en el grupo sugirió no decir nada al público, a lo que Packard respondió: ¿quién dijo esto? Vamos a decirle a todos y les ofreceremos un reemplazo. Sería mejor no hacer ni un centavo de ganancia que tener un producto en el mercado con un problema. La introducción de la HP 35 y otras calculadoras científicas de capacidad similar por Texas Instruments pronto señalaron el fin de la regla de cálculo como símbolo de las clases entre estudiantes de ciencia e ingeniería. Las fundas de la regla de cálculo fueron desapareciendo para dar paso a las fundas de la regla de cálculo electrónica, y las universidades comenzaron a abordar las reglas de cálculo para sus clases. Y bueno, así fue como llegaron las calculadoras científicas a nuestras manos, recordado aquí en otra historia de la tecnología. Y con esto hemos llegado al final de Código 13. Recuerde que puede disfrutar de estas y más novedades del mundo de la tecnología en nuestras redes sociales. Nos vemos en otra edición. Continúe en sintonía de 13 Costa Rica Televisión.